el Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Héctor Maqueo González en una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con radio y la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023 y me da mucho gusto saludarle. Le invito a que se quede con nosotros los próximos 25 minutos porque, mire, vamos a platicar de una obra muy interesante que recién ha editado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro junto con el Poder Judicial del Estado y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, que se trata de la obra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro comentada. Para ello ya se encuentran en el estudio con nosotros dos de las personas coordinadoras de esta obra, que es la consejera electoral María Pérez Cepeda y el consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Así que le invito a que se quede con nosotros a través de los medios universitarios, Radio UAC 89.5 FM, TV UAC, Canal 24.1 y en Internet. Vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, ya se encuentran con nosotros aquí en el estudio de TV UAC, estamos transmitiendo en vivo, la consejera electoral María Pérez Cepeda y el consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Mari? Bienvenidos, ¿Qué tal, buenos días. Héctor? Gracias, Héctor. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y como decía en la introducción, con motivo de la presentación de una obra editorial que muestro en pantalla para la gente que nos sigue en TV UAC, que es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, comentada, editada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Poder Judicial del Estado y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado. Para ello, entonces, consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, que ha sido coordinador de la obra, platícanos cómo surge la idea de esta obra y quiénes participan y por qué. Gracias, Héctor. Permíteme en principio agradecer a la UAC siempre este espacio tan valioso. No sé cuántos años tenemos ya. Más de 14 años. Más de 14 años con esta participación cercana con la UAC. Es muy valioso para nosotros. Vale la pena siempre recordar que para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro la cercanía con la ciudadanía es fundamental. Y no para hacer informes acartonados de labores o cumplir con criterios, sino para estar cerca de la ciudadanía, que nos puedan escuchar con toda naturalidad, que puedan ver qué estamos haciendo. Muchas veces la ciudadanía piensa que tenemos actividades solamente durante procesos electorales. Entonces, estos espacios me parece que son muy valiosos. Y creo que esta obra dibuja muy bien este esfuerzo, esta intención de coordinarnos no solamente dentro del instituto, sino con otras instituciones, con otras áreas que también comparten esta intención por promover la cultura jurídica, por promover la cultura democrática en el Estado. Y esta idea, Héctor, de hacer una constitución comentada, la verdad es que cumple varios fines. Creo que el más importante de ellos es darle vida a la Constitución. Estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando ahorita dirán, oye, pero ¿a poco tenemos Constitución local? A lo mejor tú mismo podrías decir, oye, pues que no hay una Constitución federal y es la Carta Magna, y podemos escuchar muchos sinónimos, ¿no? de la máxima norma fundamental en el país, ¿no? Pero no sabíamos que teníamos una Constitución local. Lo cierto es que el constitucionalismo local se ha venido desdibujando un poco, pues por la prevalencia, digamos, de la Constitución federal. Y bueno, pues nosotros consideramos que era importante renovar esta conciencia, que además es democratizante porque nos acerca a los valores, a los principios que buscamos en la democracia. Nosotros empezamos a trabajar junto con el Instituto de Estudios Constitucionales y el Poder Judicial del Estado de Querétaro este proyecto, en donde colaboran 82 plumas, son 82 personas expertas en su tema. ¿Quiénes son estas personas? Pues hay varios perfiles, hay perfiles que tienen que ver con la academia claramente, muchos servidores públicos también. Lo más importante, yo te diría, es que son personas expertas en ciertos temas y lo que procuramos es que de una línea, de una expresión muy breve que nos marca la Constitución, alguna idea, pues que se desarrolle, ¿no? Que se amplíe una idea. Por ejemplo, hay un artículo que habla de los ejercicios de participación ciudadana en menos de un renglón. Y nosotros invitamos a una persona experta en esta materia y en 4 páginas nos habla ya con mayor claridad, en un lenguaje muy fluido, muy claro, muy entendible. Y eso, insisto, pues hace más cercana la norma fundamental. ¿Qué
digamos, habría que reflexionar al respecto? Para nosotros como país es fundamental la idea del federalismo. Hay un artículo que marca esta idea que es fundamental en nuestra vida, en la vida democrática, jurídica del país, el artículo 40, que dice que es voluntad de los ciudadanos, de las ciudadanas mexicanas, el constituirnos como una república representativa, democrática, laica y federal. Y esta idea del federalismo, que es la que nos constituye como país, se retoma, fíjate que no es casualidad, la primera expresión de nuestra Constitución, la primera idea del primer artículo dice que el Estado Libre y Soberano de Querétaro será parte de la Federación Mexicana. Esa es la esencia. Y entonces la Constitución local se constituye como una primera expresión, la expresión más importante del federalismo, que nos da identidad como Estado, que marca ciertas pautas para vivir en democracia dentro de nuestro Estado. Y es por eso que nos parecía muy importante el poder decirle a la ciudadanía, a ver, hay una Constitución, pero platicadita, ¿no? Que pudiera entenderlo de manera muy clara, sin formalismos. Por eso creo que es muy importante el que se acerque la ciudadanía a esta obra. Muy bien, siguiendo con esta idea, consejera electoral María Pérez Cepeda, comentar a la gente que nos sigue que esta obra fue presentada ya de manera pública el 27 de febrero en un magno evento en el Teatro de la República. Y ahí, consejera, siguiendo la idea que comentaba el consejero Carlos, tú destacabas esta noción de que la Constitución es parte de nuestra historia y destacabas también la protección que recoge, que tiene la Constitución a grupos en situación de vulnerabilidad. Platícanos un poco más de esto, por favor. Claro que sí, Héctor. Primero también saludar al auditorio de este programa y agradecer a la Universidad del Espacio que nos ha brindado desde hace tantos años al Instituto Electoral. Y bueno, pues platicar que ya como lo refería el consejero Carlos Eguiarte, nuestra Constitución es una Constitución diferente a muchas constituciones locales, ¿no? Lo normal es que las constituciones de los estados se adapten en su forma y en su estructura y desde luego en su contenido, y ahí se vayan definiendo ya la forma de organización interna de los estados, pero pues a la Constitución general. Entonces aquí nuestra Constitución, esta Constitución del año 2008, esta reforma constitucional del año 2008, pues modificó la Constitución a 40 artículos, es decir, es una Constitución sumamente breve comparándola con la Constitución general o con otras constituciones locales. Y además novedosa en cuanto a que las disposiciones o las proposiciones son cortas, pero pues son de contenido sustancioso, ¿no? Decía el director, del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado en esta presentación que justamente la Constitución de Querétaro es una de las que mejor estructura tiene. Fíjate que sí, la verdad creo que la propia estructura de la Constitución hace sencilla su lectura, su comprensión, pero aún así, de mejor manera, si se explica con palabras sencillas, con palabras muy claras, de manera muy clara, pues para que no tenga que ser una persona abogada quien entienda lo que dice la Constitución, sino que esté al alcance de cualquier persona que la lea. Entonces, en eso abona nuestra Constitución comentada, está al alcance de la ciudadanía. Y la estructura, platicar un poquito de este tema, los primeros 6 artículos hablan de los derechos humanos, de cómo en el Estado de Querétaro se garantiza y se protegen los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Y encontramos varias previsiones que se refieren a grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, primero, no en el orden, pero en algunas de estas previsiones, que se trata sobre el interés, la protección del interés superior de la niñez, niños, niñas y adolescentes. Las instituciones del Estado tenemos la obligación de proteger los derechos de las niñas y de los niños, desde los juzgadores y las juzgadoras, desde la implementación, la planeación de las políticas públicas, tener en cuenta cuando estamos tratando de influir o de garantizar o de proteger los derechos de las niñas y los niños, pues su situación particular. De la misma manera, en el caso de la perspectiva de género, también obliga a todas las instituciones del Estado, no nada más a los poderes del Estado, sino a todas las instituciones del Estado a tener esos lentes de perspectiva de género. Cuando vas a hacer una política pública, cuando vas a dictar una ley, a promulgar una ley, cuando vas a realizar una actividad en el Instituto Electoral o en cualquier institución en derechos humanos, etcétera, tienes siempre que considerar a la mujer con unos lentes diferentes a
el resto de la población, a los hombres, ¿no? De entrada. Entonces, y con base en esto, pues tener en cuenta pues la discriminación estructural que de alguna forma han sufrido las mujeres para acceder a sus derechos o ejercer sus derechos, la situación actual, si hay algunas situaciones pues que se tengan que considerar para que la política pública, la ley o lo que se vaya a implementar, pues tenga realmente efectos, sea eficiente para poder garantizar los derechos de las mujeres. De esta forma también, bueno, la integración de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad en la vida social y en la vida cultural del Estado, etcétera. Otro aspecto que quiero destacar es que nuestra Constitución ha sido pionera en varios temas. Entonces, uno de estos temas justo que me vino a la mente ahora que hablaba del tema de la perspectiva de género es que se estableció primero en nuestra Constitución que en la Constitución General el tema de violencia política en razón de género, no con en esos términos, porque en realidad cuando se estableció en la Constitución aún no se tenía esa comprensión del concepto de violencia política, pero sí se llegó a nuestra Constitución la obligación de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales, de no realizar acciones u omisiones que le impidan el ejercicio de sus derechos por parte de igual todas las instituciones del Estado, los partidos políticos. Entonces, este es un aspecto muy interesante, muy importante que aporta Querétaro al constitucionalismo pues nacional. Y otro tema, por ejemplo, también tiene que ver con este tema de el que hoy conocemos como bloque de constitucionalidad, que quiere decir que los tratados internacionales forman parte de la Constitución, o sea, digamos, tienen que ser tomados en cuenta como norma fundamental tanto para el ejercicio de los derechos como para su garantía. Esto se estableció el bloque de constitucionalidad en nuestra Constitución desde el año 2008, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que la reforma en materia de derechos humanos a nivel de la Constitución General, pues es del año 2011. Entonces también una aportación del constitucionalismo pues queretano al constitucionalismo nacional. Estamos viendo justamente para las personas que nos siguen en TV UAC imágenes de la presentación de esta obra el pasado 27 de febrero en el Teatro de la República, con la participación pues de un prologuista de la obra, que es el doctor Mariano Palacios Alcocer, quien dictó una conferencia magistral. Platícame, consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, esta participación del doctor Mariano Palacios Alcocer, ex rector de la universidad, ex gobernador, desde luego, y también profesor de esta casa de estudios. Así es, la verdad es que estamos muy agradecidos con el doctor Mariano Palacios Alcocer por aceptar en principio el ser prologuista de esta obra, una persona con tan acreditada trayectoria en la materia jurídica, conocido y reconocido no solamente a nivel local ni nacional, sino a nivel internacional. Y además del prólogo, pues aceptar la invitación para presentarlo. Vale la pena retomar aquellas palabras que él ha mencionado y hace en la presentación un recorrido histórico muy interesante del constitucionalismo local. Y eso nos deja ver con mucha claridad que es dinámico, el derecho es dinámico y parte de este dinamismo creo que le da sentido a la obra. Fíjense, por ejemplo, si nosotros hablamos en términos muy coloquiales, algunas palabras que usamos ahora no le dotamos del mismo significado que le daban nuestras abuelitas, ¿no? Algunas expresiones, seguramente quienes nos ven, nos escuchan en casa, en sus oficinas, podrán ver que la palabra antro, por ejemplo, pues antes era una palabra que era escandalosa, ¿no? Ahora pues es lo que usamos los jóvenes para un centro de diversión. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué entendemos? ¿Qué sentido le damos a una expresión? Lo mismo pasa con nuestra Constitución, con todas las normas en general. Voy a intentar explicarme. Hay términos que vienen desde la Constitución Federal, incluso desde 1917. Vamos a pensar en el modo honesto de vivir, ¿no? ¿Qué quiso decirnos el constituyente del 17 con el modo honesto de vivir en aquel momento y qué significa hoy en día, ¿no? Estoy seguro que lo podríamos definir de manera distinta en ambos momentos. Bueno, pues en esta Constitución, de manera vigente, en el 2023, tenemos algunos términos que están plasmados en términos jurídicos, pero platicados como lo entendemos ahorita. Hay una doctrina, digamos, muy importante al respecto,
que se llama constitucionalismo viviente y que en el fondo lo que nos dice es: tienes que entender la norma, no solamente la Constitución, sino la norma que estés analizando, para resolver los problemas de hoy. Eso es muy importante, el que entendamos que esta Constitución nos marca no solamente normas, sino también algunos principios. Justo sobre eso, ¿cómo hacer que un texto constitucional que ya comentaron, que está vigente, que tiene una buena estructura, que contempla todos los derechos, que incluso el tema convencional, pero cómo llevarlo a la parte sustantiva, a la vida, o sea, que tenga que ver con el ejercicio de los derechos realmente de la ciudadanía? ¿Cómo se da esto? Bueno, como tú lo comentabas, la Constitución refleja nuestro pasado, nos organiza, digamos, en nuestro régimen interno, en nuestro régimen soberano en el presente, ¿sí? Establece nuestros derechos y las garantías para poder ejercerlos, pero también es un anhelo de lo que como sociedad esperamos de nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se contemplan todos los derechos humanos, o los derechos humanos de los que gozamos las y los queretanos sin discriminación. Los podemos ejercer de manera plena, de manera efectiva, de manera, digamos, de manera igualitaria, todas las personas en el Estado. Probablemente no, seguramente no. Es un anhelo esa parte, me parece. Y yo creo que, bueno, en ninguna parte del mundo todas las personas gozan de todos los derechos humanos de manera plena y de manera eficiente, ¿no? Eficaz. Sin embargo, esa es la parte a donde tenemos que caminar las autoridades del Estado, las instituciones del Estado, la ciudadanía, las instituciones educativas. Primero, conocer nuestros derechos. O sea, me parece que la parte fundamental que necesitamos como ciudadanía y como sociedad en general, con instituciones, con escuelas, con comercios, empresas, industria, todo esto, es conocer primero nuestros derechos humanos. O sea, si no conocemos los derechos humanos, ¿cómo podemos pedir que se respeten, que se garanticen, cómo los podemos ejercer de manera consciente y plena? Primero, entonces esa es una parte importante. Segundo, las autoridades, las instituciones, pues establecer los mecanismos que puedan garantizar y difundir y respetar en cada uno en el ámbito de sus diferentes atribuciones, pues es un compromiso, es un deber del Estado mexicano. ¿Sí? Sabemos que esto finalmente es un anhelo, de alguna forma lo decía yo así, porque es hacia donde tenemos que caminar, hacia donde todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos sin discriminación, en igualdad de condiciones. Y bueno, pues a eso tenemos que encaminar nuestras atribuciones, el ejercicio de nuestras atribuciones, de nuestros presupuestos, de nuestras competencias, pues para poder hacer posible esta situación. Y ahí vamos, o sea, digamos, hay cuestiones que se van reconociendo y que se van modificando, la Constitución se va modificando de manera frecuente. Por ejemplo, el reconocimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas indígenas, ¿sí? Es una previsión que se incorporó a nuestra Constitución en el año de 2020, al igual que el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas queretanas que residen en el extranjero para votar por el titular la titular del Ejecutivo en el Estado. Es un derecho que no teníamos en nuestra Constitución, que a lo mejor sí estaba en otras constituciones, pero que o en la Constitución general, pero que de manera particular, pues, por ejemplo, no se podía ejercer. Las personas que están en el extranjero y que son queretanas no podían votar en Querétaro en la elección de gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces, estos derechos se van maximizando, se van estableciendo en la Constitución, se van regulando y pues se va permitiendo a la ciudadanía su ejercicio. Y también las competencias de las instituciones, ¿no? De las distintas autoridades. Acota también el poder, pues justamente de la autoridad. Es una parte muy importante de la norma, el plantear cuáles son nuestros derechos, pero también acotar el margen de actuación de la autoridad. Y hablando de autoridades, Héctor, creo que sería oportuno el que pudiéramos reconocer a algunas personas que tienen que ver con este esfuerzo, porque como ya lo mencionábamos, no fue solamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, también participa de manera muy activa el Instituto de Estudios Constitucionales a través de su director, el maestro Rogelio Flores Pantoja, y el Poder Judicial, que
Por supuesto, la magistrada presidente tiene una participación desde la firma del convenio, estaba convencida del proyecto, sin embargo, quien asume la coordinación es el magistrado Greco Rosas Méndez. A ellos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por el empeño para poder llevar este proyecto a una realidad, pero también, por supuesto, a las 82 personas que colaboraron haciendo comentarios, porque sin duda el valor de una obra editorial descansa en la calidad de quienes enseñan y escriben. Y es por eso que es para nosotros fundamental el que se hubiera escogido con mucho cuidado quiénes eran las mujeres y los hombres que debían participar en esta obra. Me parece, insisto, en que si algún mérito debe tener el equipo coordinador, es ese. Me parece que las personas que escriben son personas expertas y que le dan calidad a la obra. Y es difícil mencionarlos porque dejamos fuera a muchos, pero personas de gran calidad como Sergio García Ramírez, tenemos magistraturas, tenemos consejerías electorales, tenemos personas académicas, en fin. Es difícil seleccionar algún nombre, ¿no? Porque se nos van. Sí, así es, Héctor. Muchas personas participaron. Antes de, ya para ir más o menos cerrando esta emisión, pero no quisiera dejar de tocar el tema, ¿qué importancia reviste presentar una obra como esta en un momento donde el federalismo, pues, decirlo de alguna manera, ha recibido distintos embates, ¿no? Digamos, en distintos ámbitos? En materia electoral lo hemos visto. Y esta obra, como ya lo decían ustedes, pues reivindica las instituciones locales, no solamente el conocimiento del derecho en el Estado, sino de las instituciones, también de la institución municipal. ¿Por qué es importante presentar una obra en este contexto? Es fundamental lo que estás diciendo, Héctor, de manera muy rápida. Es importante que nos entendamos en el país como un gran crisol en donde se funden varios colores. No somos todos iguales, sin embargo, es nuestra diferencia la que enriquece a la nación mexicana. Son nuestras diferencias las que nos complementan. Y por eso el federalismo es fundamental y efectivamente, como tú dices, hay siempre una tentación centralizadora que nos ha complicado en materia electoral, por supuesto, no es la excepción, nos ha impuesto desde el 2014 algunas tendencias centralizadoras. Y esto hay que verlo con mucho cuidado porque tiene que ver, insisto, como empezamos esta charla, con la idea de cómo nos concebimos a nosotros mismos como nación. Consejera, una idea rápida para cerrar. Respecto a este mismo tema, y rapidísimamente, lean el artículo primero de nuestra Constitución, lo comenta la ministra Margarita Ríos Farjat y justo habla de este tema que comenta el consejero Eguiarte, como los estados en la Cámara de Diputados pues han permitido que se vaya centralizando diferentes funciones y han perdido de alguna forma en el terreno de la soberanía estatal, pues con la expedición de normas generales ciertas atribuciones. Y también, bueno, pues ahí cuando comentamos justo el artículo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se puede ver toda la historia. En cada artículo podemos ir viendo un poco de la historia de cada una de las instituciones que ahí se comentan. Se puede ver la historia del Instituto Electoral, cómo llegamos al momento en el que nos encontramos ahorita. Y venimos de un momento, digamos, históricamente de la organización centralizada y a cargo del gobierno de las elecciones. Entonces, ¿cómo fue pasando a ser un órgano autónomo a nivel federal y a nivel local? Y bueno, pues cómo estamos actualmente. Pues quiero agradecer a la consejera electoral María Pérez Cepeda, al consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, coordinadores de la obra, por su participación en este programa. Y antes de despedirnos, quiero también informar a la gente que nos sigue que hay 5 ejemplares impresos de esta obra aquí en las instalaciones de TV UAC. A las primeras personas que llamen al teléfono 442-192-1200, extensión 37120, repito, 442-192-1200, extensión 37120, se llevan una obra y también esta obra puede ser consultada en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de manera gratuita, que es www.ieq.mx. Le quiero agradecer su presencia el día de hoy y le invito a que nos acompañe en la siguiente emisión del programa el próximo 29 de marzo en punto de las 10 de la mañana por los medios universitarios. Mi nombre es Héctor Maqueo González y le deseo un excelente día. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.